Cynthia Elizabeth Hack, más conocida luego como Cindy James, nació el 16 de junio de 1944 en Oliver, una pequeña localidad agrícola del sur de la Columbia Británica, en Canadá. Era la mayor de 6 hermanos, hija de Otto Hack y Tilly Hack, ambos inmigrantes alemanes menonitas, profundamente religiosos y muy estrictos en su educación. El padre era militar de carrera, lo que se reflejaba en su rigidez y en la fuerte disciplina que imponía en casa. Cindy creció en un ambiente altamente controlador, donde no se permitían libertades, donde todo debía hacerse según las reglas y donde el error era castigado. Desde niña, Cindy era conservadora, callada, muy aplicada en los estudios. Sus profesores solían describirla como perfeccionista, madura para su edad, meticulosa con un fuerte sentido del deber. No solía tener muchos amigos cercanos, aunque era cortés y educada. Su vida social era limitada, en parte por el estricto control de sus padres. Según su madre, Tilly, Cindy no fue una niña difícil, pero tampoco era emocionalmente abierta. Desde pequeña mostró tendencia a mantener sus emociones en reserva, a internalizar la ansiedad. A los 14 años, la familia se trasladó a Vancouver, una ciudad mucho más grande que Oliver. Ese cambio le permitió a Cindy abrirse un poco más al mundo. Cursó la secundaria en una escuela local donde sobresalió académicamente. Tenía interés por la biología y la psicología, pero también por el cuidado de otros. No hay registros públicos de que tuviera un novio formal en la adolescencia. Algunos testimonios cercanos indicaron que tuvo un par de amistades masculinas, pero nada serio, en parte por la represión familiar y su timidez natural. Estudió enfermería en el Richmond General Hospital y luego se graduó como enfermera registrada, RN, en 1966, con especialización en trabajo clínico con niños con dificultades emocionales. Cindy era una profesional dedicada, meticulosa en el trato con sus pacientes, especialmente con niños con necesidades especiales. Su forma de hablar era suave, pausada y muchas veces transmitía una calma que la hacía especialmente buena en su trabajo. En 1968 conoció a Roy Makepeace, un psiquiatra 18 años mayor que ella, originario de Sudáfrica. Él trabajaba en la misma área de salud mental y rápidamente iniciaron una relación. Se casaron en 1968. La pareja se mudó a Richmond, un suburbio acomodado de Vancouver, tranquilo, con jardines cuidados y casas unifamiliares. Era una zona segura, de clase media alta. Cindy decoraba su casa con perfección. Era pulcra, le gustaban los detalles pequeños, tazas de porcelana, flores frescas en la cocina, revistas médicas ordenadas por fecha. Cuidaba mucho en la imagen personal. Se vestía con sobriedad y elegancia. Pero el matrimonio no fue armonioso. Roy era controlador, celoso y aunque no se comprobó violencia física, se sospechaba de manipulación psicológica. Cindy, a lo largo de los años, fue perdiendo espontaneidad, se volvió más ansiosa, dormía poco. Se separaron oficialmente en 1982. Aunque la relación nunca se cerró del todo, seguían viéndose, hablando por teléfono e incluso compartiendo reuniones sociales en algunos círculos médicos. Después de la separación, Cindy empezó a experimentar cambios de comportamiento. Sus amigos, pocos pero fieles, notaron que estaba más paranoica, más inquieta. A pesar de eso, mantenía su rutina. Trabajaba en una clínica para niños con necesidades especiales. Vivía sola, hacía jardinería y tomaba clases de pintura. Pero en otoño de 1982, poco después del divorcio, comenzó el infierno. Cindy llamó por primera vez a la policía para reportar llamadas telefónicas extrañas, voces distorsionadas, a veces apenas un susurro, alguien que decía su nombre o simplemente jadeaba. A veces eran insultos, a veces amenazas de muerte. Las llamadas eran breves y solían ocurrir en la madrugada. En los meses siguientes comenzaron a aparecer notas en la puerta de su casa, palabras recortadas de revistas, amenazas escritas con tinta negra. También recibió mensajes dentro del buzón, algunos con dibujos violentos o lenguaje sexual. Se sintió observada, perseguida. Ella misma lo escribió en su diario. Sé que no estoy loca, pero esto no es normal. Alguien me está mirando cada segundo. Estoy perdiendo el control. En un año contactó más de 100 veces a la policía. Sin embargo, los agentes nunca encontraron rastros claros de intrusión. La vigilancia no dio resultados. Las llamadas eran imposibles de rastrear por ser demasiado breves. Muchos oficiales comenzaron a sospechar que ella misma estaba generando los incidentes. Algunos pensaban que era una víctima de estrés post-divorcio, otros que era una manipuladora. Pero hubo hechos que parecían ir más allá del autoengaño. En 1983 fue encontrada por unos amigos en su garaje, desmayada, con una media de nylon atada al cuello. Dijo que había sido atacada por 2 hombres, uno blanco y uno negro,
que no la recordaba bien. No presentaba signos evidentes de abuso sexual, pero sí marcas de estrangulamiento. Después de ese episodio, comenzó a documentar todo. Tomaba fotos de las notas, llevaba un registro de cada llamada, cada sombra extraña en la ventana. Comenzó a grabar en cinta los mensajes telefónicos. Incluso contrató a un investigador privado, Ozzy Caban, que llegó a creerle al principio. Los forenses afirmaron que sería técnicamente posible, pero extremadamente difícil hacerlo sin ayuda. Algunos psicólogos forenses afirmaron que, en caso de suicidio altamente planificados, puede haber acciones sorprendentes, incluso escenificaciones. Pero para otros investigadores, el hecho de que el cuerpo estuviera tan escondido entre arbustos fuera de la vista del camino, sugería que alguien quiso asegurarse de que no fuera encontrado rápidamente. Ozzy Caban, su investigador privado, llegó a la escena y aseguró que ella jamás habría podido hacer todo eso sola. Los oficiales, en cambio, volvieron a sostener la teoría del suicidio elaborado. El resultado forense final fue muerte no determinada. Así terminó el caso con su descubrimiento por un jardinero. Una escena confusa, sin señales claras de lucha y sin testigos. Nadie fue arrestado, nadie fue inculpado. El expediente sigue abierto como uno de los casos más desconcertantes de Canadá. ¿Fue asesinada por alguien que la persiguió durante años, como ella siempre aseguró? ¿Fue víctima de un trastorno mental severo que la llevó a autoinfligirse todo, o ambas cosas? Lo único claro es esto: Cindy James murió sola, atada, intoxicada, después de 7 años de terror que nadie supo o quiso detener. Después de los hechos ocurridos con Cindy James, hubo algunas personas implicadas en el caso. Roy Makepeace, psiquiatra y ex marido de Cindy, fue uno de los primeros sospechosos informales. Había tenido una relación difícil con ella, aunque se había divorciado en 1982. Cindy seguía en contacto con él de forma intermitente hasta poco antes de morir. En los días posteriores a su desaparición, Roy no hizo declaraciones públicas llamativas, pero sí habló con la policía. En entrevistas privadas, Makepeace sugirió que Cindy podía tener una personalidad disociativa o algún trastorno psiquiátrico severo que explicara lo que le había estado ocurriendo. Sin embargo, esta opinión fue recibida con escepticismo por parte de la familia y del investigador privado. Además, en una ocasión, Cindy había grabado una llamada telefónica con una voz distorsionada amenazándola, y ella aseguró que era la voz de Roy. La policía lo interrogó, pero nunca se presentó evidencia sólida contra él. Nunca fue arrestado ni acusado formalmente. Después de la muerte de Cindy, Roy Makepeace volvió a Sudáfrica y se mantuvo alejado de los medios. No se conocen muchas declaraciones suyas posteriores. Su figura quedó en la memoria pública como ambigua, fría y distante, y para muchos nunca fue completamente descartado como sospechoso. Ozzy Caban fue contratado por Cindy a mediados de los 80, cuando ella ya no confiaba en la policía. Desde el principio, él le creyó completamente y documentó muchos de los eventos que vivió: ruidos nocturnos, llamadas amenazantes, objetos movidos en la casa, notas extrañas. Instaló cámaras y grabadoras, pero nunca logró capturar al acosador. Después de que se encontraron varios de estos ataques sin testigos ni pruebas claras, él también empezó a dudar, pero nunca al 100%. Para él, era posible que Cindy sufriera un trastorno, sí, pero también que alguien se estuviera aprovechando de eso. Tras su muerte, Ozzy declaró públicamente que no creía que Cindy se hubiera suicidado, especialmente por el nivel de inmovilización de su cuerpo y el escondite del cadáver. Siguió colaborando con medios y documentales. Apareció en programas canadienses y estadounidenses defendiendo su postura. Cindy no era una actriz, algo real estaba pasando, pero nunca tuvimos el tiempo o la ayuda suficiente para probarlo. Desde el principio, la policía mantuvo una postura escéptica. A pesar de que hubo más de 100 reportes por parte de Cindy a lo largo de los años, los agentes nunca lograron ver personalmente ninguna evidencia contundente de un acosador. En varias ocasiones incluso dejaron vigilancia encubierta o intervinieron su teléfono, pero nunca atraparon a nadie. Muchos oficiales llegaron a creer que Cindy inventaba los ataques o los causaba ella misma como una forma de llamar la atención o de dramatizar su trauma emocional. Esa sospecha llevó a que con el tiempo la policía minimizara su situación, lo que generó tensiones profundas entre ellos y la familia de Cindy. Tras su muerte, la policía de Richmond cerró la investigación activamente, al no haber pruebas de homicidios claras. La conclusión oficial fue que Cindy probablemente murió por causas autoinducidas, aunque no se atrevieron a declararlo suicidio oficialmente. Esto dejó el caso en la categoría de muerte no determinada, lo cual generó mucha crítica pública. La madre de Cindy, Tilly Hack, nunca aceptó la teoría del suicidio. Declaró abiertamente que su hija era perfeccionista, ordenada y fuerte, y que jamás se habría quitado la vida dejando todo así, sin nota, sin despedida y de una manera tan cruel. Tilly acusó públicamente a la policía de negligencia, desinterés e incluso desprecio hacia su hija.
En entrevistas televisivas y en diarios explicó que Cindy estaba aterrorizada, no enferma, y que le habían fallado todos, la ley, los médicos y la justicia. Los hermanos de Cindy, en cambio, se dividieron. Algunos creían que Cindy sí sufría algún tipo de colapso mental o trastorno de personalidad, pero que eso no significaba que nadie la hubiera atacado. Otros se mantenían en la idea de que fue asesinada, aunque nadie pudo nunca decir con certeza. El caso explotó en los medios canadienses y después en Estados Unidos y Europa. La mezcla entre salud mental, posible crimen, la falta de resolución y los años de acoso lo convirtió en un caso de culto para aficionados del misterio y criminología. Se produjeron documentales, reportajes, libros e incluso un par de dramatizaciones. Uno de los más conocidos fue un episodio del programa Unsolved Mysteries, que ayudó a que el caso se volviera internacionalmente conocido. Muchos expertos en criminología, psiquiatría forense y psicología han estudiado el expediente. Algunos lo consideran un caso clásico de suicidio encubierto, un suicidio planeado para parecer asesinato. Otros lo citan como ejemplo de cómo la salud mental mal diagnosticada puede invisibilizar a una víctima real. Y muchos simplemente lo dejan como un misterio sin resolver. Hasta el día de hoy, más de 3 décadas después, el caso no ha sido reabierto oficialmente. El expediente sigue cerrado con la causa de muerte indeterminada y ningún sospechoso imputado. Cindy James fue enterrada en Columbia Británica. Su lápida no dice nada más que su nombre, fecha de nacimiento y muerte, pero el debate sigue vivo.